La Corte Interamericana ha desarrollado unos instrumentos que yo creo que son muy valiosos para proteger la libertad de expresión fuera de línea. A partir de eso hay que desarrollar nuevos instrumentos para proteger la libertad de expresión y otros derechos dentro de línea. No basta simplemente con lo que la Corte ha construido. Soy Catalina Botero, soy ex relatora de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y comisionada de la Comisión Internacional de Juristas, además de directora de la Cátedra UNESCO de Libertad de Expresión de la Universidad de los Andes. Lamentablemente no hemos superado los desafíos clásicos de la democracia. La región ha tenido un giro insospechado, autoritario. Ojalá logremos resistirlo, pero los desafíos clásicos continúan. Pero a eso se suman nuevos desafíos. Los grandes flujos migratorios, los desafíos medioambientales y los desafíos tecnológicos. El derecho a la privacidad es probablemente el desafío más evidente, el más claro. Europa ya ha adoptado medidas para proteger los datos personales frente a los desarrollos de las nuevas tecnologías. América Latina no. La privacidad es un derecho esencial para garantizar la autonomía, para garantizar la dignidad, el desarrollo de la personalidad de cada uno de nosotros. Tenemos que tener un espacio en el que nadie nos mire, en el que podamos estar solos, un espacio en que podamos ser como queremos ser, sin la interferencia del otro y sobre todo sin la interferencia del Estado. Pero con los desarrollos de las nuevas tecnologías le estamos entregando a esas tecnologías datos y datos sensibles de nuestra privacidad. Y esos datos se han convertido en una mercancía. Las plataformas viven de esos datos. Y las personas han decidido entregarlos sin mayores preocupaciones. Pero cada vez que uno entrega uno de esos datos, cada vez que uno muestra una reacción emocional frente a un contenido de redes sociales, o que uno rastrea los lugares donde estuvo, cómo durmió, cuántos pasos dio, cómo está su ritmo cardíaco. Cada vez que uno hace eso, hay alguien del otro lado que está tomando nota. Las plataformas tienen un potencial democratizador enorme y eso no es un adorno retórico y los jueces no lo pueden utilizar simplemente para luego, o los reguladores para luego desconocer todo ese potencial democratizador. O sea, la dificultad está en tomar decisiones que sean capaces de proteger los derechos en línea sin afectar el potencial democratizador de Internet. O sea, no es cerrar Internet. Hay que encontrar soluciones adecuadas que sean capaces de ponderar todos los bienes en juego y hay que tener en cuenta la importancia que tiene Internet, por ejemplo, para denunciar las violaciones graves, masivas y sistemáticas de derechos humanos. La gran prueba de que Internet es un medio para denunciar la arbitrariedad y avergonzar a quienes están violando los derechos humanos es que lo primero que quieren hacer es cerrarlo. Entonces, cualquier limitación que adoptemos tiene que partir de la base de la importancia de Internet para proteger derechos humanos. Los nuevos desarrollos tecnológicos tienen por lo menos 3 efectos importantes en materia de derechos humanos generales. El primero es que es necesario desarrollar nuevas herramientas para poder proteger los viejos derechos, digamos, los derechos clásicos, como la privacidad, como la libertad de expresión. El segundo es que hay nuevos actores, como las grandes plataformas. Y el tercero es que hay nuevos derechos. Y uno de esos nuevos derechos son los derechos digitales. Y el principal derecho digital es el derecho no solo de acceder a Internet, sino de cerrar la brecha digital. Internet hoy es un instrumento para poder ejercer otros derechos humanos. Que haya gente que pueda fácilmente contar con ese instrumento y usarlo. Y una parte importante de la población que por el lugar en el cual están, por la situación de pobreza en la cual se encuentran, no pueda utilizar ese derecho, significa crear una especie de apartheid digital. Los desarrollos de las nuevas tecnologías, de las neurotecnologías, la capacidad de leer, capturar los datos cerebrales e incluso incidir en la actividad cerebral, por ejemplo, la actividad cognitiva, esa tecnología está avanzando. Bueno, al mismo tiempo, tienen que avanzar para que esas tecnologías no puedan capturar inadecuadamente esos datos cerebrales, para que no puedan incidir sobre esos datos cerebrales sin un consentimiento plenamente informado y sin efectos nocivos para los derechos humanos.
la inteligencia artificial, decisiones automatizadas, aprenden de lo que nosotros les enseñamos. Aprenden de la historia de lo que nosotros hemos hecho. Y resulta que nosotros hemos tenido sesgos y hemos discriminado y hemos tomado decisiones que violan la igualdad muchas veces de forma imperceptible. Y eso es lo que le estamos enseñando a los sistemas de inteligencia artificial o a los sistemas automatizados, que pueden reproducir o incluso incrementar esos sesgos algorítmicos. Porque la tecnología no es neutral. Hoy hay un número enorme de derechos cuya eficacia depende del funcionamiento de las nuevas tecnologías. Y las amenazas en materia de ciberseguridad son inmensas. La manera de proteger todos esos sistemas de los ataques cibernéticos tiene que estar conforme con el derecho internacional de los derechos humanos. Y ese es uno de los grandes desafíos, porque las personas que trabajamos en derechos humanos no sabemos de seguridad. Entonces tenemos que trabajar con personas que saben de seguridad y con ingenieras de ingenieros para poder, en un trabajo conjunto multisectorial, lograr establecer mecanismos de ciberseguridad que al mismo tiempo protejan los derechos humanos. Los desarrollos tecnológicos muestran, evidencian la importancia fundamental de nuevos actores transnacionales que gobiernan buena parte de esos derechos. Y los tribunales de derechos humanos no pueden ignorar esa realidad. Los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos ya establecen unas responsabilidades para esos actores. Tienen que ser transparentes, tienen que rendir cuentas, tienen que garantizar un debido proceso. Pero además, probablemente la responsabilidad más importante que está en estos principios rectores de Naciones Unidas y en la Ley de Servicios Digitales exige que las grandes plataformas evalúen el riesgo de sus decisiones de diseño y adopten medidas para mitigar ese riesgo. El modelo de negocio no puede estar por encima del derecho internacional de los derechos humanos. Yo creo que tenemos que ser capaces de hacer un trabajo interdisciplinario con las personas que hemos trabajado en derechos humanos, pero también que han trabajado en nuevas tecnologías, que saben de temas de seguridad, para que en diálogos multisectoriales e interdisciplinarios seamos capaces de construir una ruta que permita al mismo tiempo la innovación tecnológica, que permita desarrollar todo el potencial democratizador de las nuevas tecnologías, pero protegiendo los derechos humanos. Y ese es el gran desafío, y eso solo lo podemos hacer si trabajamos en conjunto.